Hola, buenos días. Buenos días. Hoy pues vamos a hacer lo que es el webinar, el seminario web de potencia a la productividad de tu empresa con KPI y incentivos en la suite de App Productivity 4.0. Eh, Empezaré pues eso, dando evidentemente la bienvenida a todos los que os habéis conectado. Muchas gracias por asistir al evento de hoy. Eh, eh, para el funcionamiento del webinar tenéis un módulo de preguntas y respuestas en la parte de arriba de la sesión de Teams que pone PIR. Ahí podéis realizar cualquier tipo de pregunta durante el transcurso del webinar, y al final de la ponencia pues dejaremos unos minutos para poder contestar a estas preguntas. Y también recordaros que estamos grabando esta sesión y que luego posteriormente la enviaremos a los asistentes. Quería presentar a los ponentes de hoy. En este caso está David Calvo como director general, Albert Calvo como director técnico y yo, que soy Eduard Leden, que soy el responsable de la división de software. La agenda que tenemos planificada para hoy es la que podéis ver aquí. De hecho, estamos haciendo la parte de bienvenida y presentación de la jornada. Luego daré paso a David, que hará la presentación de la suite de App Productivity 4.0. Os explicaremos los objetivos de la jornada de hoy, la optimización y determinación de los estándares de las cargas de trabajo, la retribución variable y la mejora continua como herramientas clave para la potenciación de la competitividad y lograr un equipo motivado y comprometido, definición de KPIs, indicadores, clave en la gestión y su cálculo, la utilización práctica del módulo de KPI, que esto lo podremos ver sobre la propia suite, y, como he dicho antes, dejaremos un espacio para la parte de ruegos y preguntas al final. Así que, para no retrasarnos más, ya doy paso a David. Eduard, Sí. pues nada, arrancamos con la presentación de la suite a Productivity 4.0. Destacar que la solución es el fruto de la experiencia de ITEMSA de más de 35 años, ayudando a las empresas a mejorar su productividad y la existencia del software a Productivity 4.0 fue la necesidad propia de disponer de una herramienta interna para la realización de nuestros propios proyectos, ya que no en aquellos momentos, estamos hablando de principios de los 2000, no encontramos en el mercado ninguna solución integral que nos diera suficientes garantías para el desarrollo de nuestros proyectos. Luego esto, los clientes que lo empezaron a conocer al vernos utilizarlo nos incitaron a comercializarlo y bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a disponer de una herramienta, como ahora comentaremos, que gracias a las aportaciones de los clientes usuarios de la aplicación que nos han ido solicitando nuevas funcionalidades e integraciones con sus sistemas, pues disponemos hoy en día de una herramienta que, dentro de un contexto de industria 4.0 y Lean, lo que busca es ayudar a las empresas a mejorar su competitividad. A mejorar su competitividad basado en tres aspectos fundamentales. Uno, la mejora de la productividad, es decir, la optimización de la utilización de los recursos que tienen las empresas mediante la mejora de los métodos, la mejora de los procesos, la estandarización, etcétera. También mediante herramientas que dispone la aplicación para detectar tareas de no valor añadido que se producen, clasificarlas, cuantificarlas y en base a eso iniciar proyectos de mejora, de reducción de no valor añadido. Y luego también mediante la flexibilidad, por tanto que la aplicación te permite simular infinitos escenarios posibles de presentes o futuras, todavía no producidas, necesidades de volúmenes de producción o de ajuste a la disponibilidad de los recursos, con lo cual pues, es evidente que una empresa que consigue que sus procesos sean más productivos, que de las cosas que hace el porcentaje de cosas que añaden valor sea superior, por tanto, eliminar no valor añadido, y que además está preparada a nivel de ingeniería
para afrontar cualquier escenario de carga de trabajo que te presente el mercado, pues es una empresa más competitiva. David, perdona, estás en Sí, la primera slide, ¿eh? En la presentación todavía. no se ha movido. No, Vaya, pues a mí se me está moviendo. Disculpad, ahora sí, ahora sí. pues va como muy atrasado esto, ¿no? Bueno, en cuanto a la mejora de productividad, destacar que no solo permite la utilización de la Productivity 4.0 mejorar la productividad de los procesos, por ejemplo, industriales, si estamos hablando de una industria, sino también el hecho de que toda la ingeniería trabaje con los mismos datos, con las mismas informaciones y reporte de la misma manera y utilizando todo de la misma manera de trabajo, también ayuda a estandarizar y a mejorar la productividad de los procesos propiamente de ingeniería. Cuando hablamos de valor añadido, luego creo que Albert profundiza un poquito más. Bueno, la funcionalidad de la aplicación es que cuando desmenuzas los procesos, las tareas y esas tareas, aparte de calcular unos tiempos y de hacerles unas mejoras y de optimizarlas, puedes asignarle un atributo de si añade o no añade valor y en caso de que no añade valor, qué tipo de no valor añadido es. Y en el caso de la flexibilidad, como decía, pues es la posibilidad de, para cada tipo de proceso, porque tenemos procesos depende de las empresas, pues procesos o líneas de ensamblaje en concepto de lotes, siempre fabrican lo mismo, o al menos durante unas horas fabrican lo mismo, o líneas que trabajan en formato mix, ¿no? Como la automoción, que la velocidad de avance de la línea es constante. Y el tiempo ciclo siempre es el mismo, pero la carga de trabajo no, con lo cual, porque cada coche tiene sus particularidades y sus personalizaciones, pues aquí hay que jugar con otro tipo de balanceo, en este caso de promedios de saturación, o cuando son células donde lo que son los puestos son fijos y son las personas las que se desplazan y se mueven dentro de la célula, o ya en otro tipo de procesos con tags muy largos en tiempos ciclo de horas, o incluso turnos, o incluso días, donde dijéramos la problemática y la complejidad es diferente. Bien, entonces, A Productivity 4.0 al principio os decía que es una aplicación que está dentro de un contexto Industria 4.0 y esto es porque tiene diferentes módulos que da solución a diferentes necesidades de la empresa y todo eso, dijéramos, nos permite ver los procesos o tratar los procesos con una visión 360 grados. Por un lado tenemos el módulo de Process Engineering, que es el módulo en el que definimos estos estándares y además pues vinculamos los materiales, generamos la secuenciación de tareas, hacemos los equilibrados estáticos, etcétera, etcétera, es decir, donde generamos la base de ingeniería para luego la planificación y la producción. Tiene un módulo denominado Dynamic Balancing que lo que hace es, en base a la captura de información por el método que sea de lo que está sucediendo en vida real en los procesos, establece la comparativa entre lo que debería estar pasando que hemos definido a nivel de ingeniería con lo que realmente está pasando y luego tiene el módulo que es en el que centraremos la gran parte de la presentación de hoy de KPIs incentivos, es decir, es una vez definidos unos indicadores de gestión industrial, por ejemplo el rendimiento, la eficiencia, el OE, el que sea, como sabemos qué es lo que ha pasado y sabemos lo que debería de estar pasando o debería haber pasado porque tenemos los estándares, podemos calcular estos indicadores. Si además en la empresa hay un sistema de incentivos, digamos, que remunera a las personas en base a su aportación a la mejora de los objetivos fijados para cada uno de estos parámetros, pues además este programa te hace el cálculo de la remuneración en variable que cada persona tiene que cobrar al final de un periodo, por ejemplo un mes, pues eso, en función de su aportación a la mejora por la aportación por su rendimiento y la mejora de la eficiencia o de cualquier otros parámetros en las secciones que haya trabajado, en los puestos de trabajo en los que haya trabajado y proporcional a su participación. Con lo cual, estamos cubriendo aspectos de ingeniería, definición de estándares, aspectos de producción, es decir, esto es el Dynamic Balancing sería el Dynamic Balancing hace una de las muchas funcionalidades que hacen los sistemas MES, pero la fundamental es la monitorización del avance de la producción, es decir, dónde deberíamos estar, dónde estamos, y te permite replanificar en tiempo real en el caso en que se esté produciendo una desviación. Y luego también, digamos,
generamos información para la evolución el control de evolución de resultados y como base para el iniciar proyectos de mejora y también, en su caso, si existe, pues el cálculo de los incentivos a percibir por las personas. Bueno, esto es para que os hagáis una idea de cómo es el escritorio principal de la aplicación. En este caso es el escritorio de la parte de Process Engineering, es decir, aquí gestionamos pues, las tareas, los métodos y tiempos, hacemos los proyectos de mejora, gestionamos máquinas, productos, herramientas, puestos de trabajo, etcétera, y luego también hacemos la parte de balanceos. Y la parte de KPIs y incentivos, que sería esta otra parte de la suite, es en la que Albert luego a continuación entrará con mucho más detalle y os explicará el funcionamiento detallado de esta parte o de este módulo del programa. Yo diría, Albert, que te cedo el paso, ¿eh? Y entras ya en el mundo de los incentivos, sobre Sí, todo. sí, Vale, estás perfecto. conmigo. Pues empezamos. A ver, los objetivos que tenemos para la sesión de hoy son, en primer lugar, exponer cómo optimizar y determinar estándares y cargas de trabajo. A continuación, explicaremos la base que debería tener un adecuado sistema de retribución variable que ha de permitir lo que debería conseguir cualquier sistema de retribución variable, que es entrar en una dinámica de mejora continua y, consecuentemente, que potencia la mejora de la competitividad por un lado, y por otro lado, para poder conseguirlo, pues que logre un equipo motivado y comprometido con los resultados. Veremos cómo compartir o compartiremos cómo definir los KPIs o también llamados indicadores clave de gestión y cómo debería de ser su cálculo. Y al final, pues aprenderemos la utilidad del módulo de KPI e incentivos de la suite Productivity 4.0 para la gestión y cálculo de estos indicadores y, en su caso, en el caso de que la empresa tenga un sistema de incentivos, pues de los incentivos conseguidos. Perfecto, pues lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo optimizar y determinar los estándares y las cargas de trabajo. Al final es la base de la organización del trabajo y para entrar en estos aspectos lo vamos a hacer con base al módulo de Process Engineering de Productivity 4.0 y empezaremos explicando cuál es el nivel, dijéramos, de información que convendría tener para tener un estándar perfectamente fijado. Y lo haremos sobre un ejemplo. En este caso, pues tenemos aquí la relación de tareas, es decir, todas las tareas que se tienen que realizar están descompuestas en pequeñas partes. Cada una de estas partes, dijéramos, están definidas y en esta parte superior de la pantalla tenemos la representación gráfica del ciclo. Aquí podemos ver que hay una persona que trabaja interactuando con dos instalaciones diferentes, con dos máquinas diferentes, y para definir el proceso, el método de trabajo, pues se define pues, que lo primero que se hace es evacuar la pieza de la máquina que teníamos del ciclo anterior, introducimos una nueva pieza y se pone en funcionamiento. Es importante conocer que mientras que la instalación empieza a trabajar o está trabajando de manera independiente, la persona puede realizar alguna tarea, en este caso una verificación de una pieza anterior. Cuando termina la verificación, debe esperar a que el proceso automático termine para poder evacuar la pieza y pasarla a la máquina siguiente. A continuación de este momento tenemos el tiempo de proceso, el tiempo automático de la siguiente instalación y cuando termina, pues lo que hacemos es un pequeño montaje de un soporte en la pieza finalizada, retiramos la pieza, la llevamos a la estantería, volvemos a empezar y también es importante a la hora de definir los procesos y métodos de trabajo, pues conocer no solo cuál es el tiempo individual de cada una de las tareas, sino con qué frecuencia se debe realizar cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos una operación que en promedio se hace cada 5 ciclos, que es hacer un repasado del taladro. ¿Vale? Pues de esta manera definimos qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y esto nos da como consecuencia pues, un tiempo de ciclo, en este caso de 116 segundos, redondeando, lo cual quiere decir unas 31 piezas por hora. Cuando nos planteamos optimizar este estándar, porque esto podría ser la situación de partida de cualquier situación, lo que nos podemos plantear son diferentes maneras de conseguirlo. La primera es cuestionarnos si cada una de estas tareas se podrían hacer de una manera diferente y, por lo tanto, consumiendo un tiempo inferior o realizarlo en unas condiciones de trabajo ergonómicamente más adecuadas, etcétera, etcétera. Otra posible opción
es pues entrar a ver cómo podríamos reconfigurar las diferentes operaciones a lo largo del ciclo de trabajo, evidentemente entendiendo que estamos ordenándolo con un orden o con una secuencia lógica a nivel operativo, y esto nos permitiría, en este caso, pues pasar de los 116 segundos que hemos visto antes a unos 72 segundos, lo cual quiere decir conseguir unos 50 unidades por hora. Antes no lo hemos comentado, pero se puede ver aquí que está mucho más ocupado el tiempo de la persona. Hemos incrementado el nivel de ocupación de la persona hasta un nivel del 88%, y las instalaciones pues también se utilizan en mayor medida porque estamos sincronizando de mejor manera el trabajo. A nivel de estándares, hemos de tener estándares para las diferentes situaciones que se nos pueden presentar, y puede suceder, como es el caso de esta empresa, que en un momento determinado del año con 50 unidades por hora no tienen suficiente porque es el periodo de máxima volumen de producción, y se pueden cuestionar tener un estándar adecuado o ajustado a cuando se tiene que trabajar a ritmo, en este caso saldría unas 70 unidades por hora, que es como pues incorporando una segunda persona, sincronizamos las tareas entre las diferentes personas, y esto nos permite pues en vez de trabajar a ritmo de 31 o 50 unidades por hora, pues ir a ritmo de 70. Si lo necesitamos, pues es evidente que es adecuado tener un estándar para cada una de las circunstancias que se nos pueden presentar. En resumen, evidentemente estos 50 segundos es un tiempo de ciclo. El coste, como tenemos dos personas, sería de 100. Si comparamos la situación inicial, que nos daba 116 segundos con una producción de 31 piezas por hora y un aprovechamiento del tiempo de la persona de alrededor del 55%, con la situación en la que hemos reconfigurado el ciclo, que nos permite llegar hasta un ciclo de 71 segundos y una ocupación de la persona muy, muy superior, o esta situación definitiva, al final lo que hemos hecho ha sido definir para cada una de las posibles situaciones más o menos optimizadas cuál es la situación estándar con la que tenemos que trabajar. Ante la situación de tener que optimizar los procesos, es una información bastante válida poder analizar a qué estamos dedicando el tiempo. Entonces, a cada una de estas tareas, si le asignamos es una tarea de valor añadido o no, y si no es una tarea de valor añadido, pues cuál es la razón, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ciclo completo, vemos que tenemos un 56% del tiempo que estamos haciendo tareas de valor añadido, estamos haciendo tareas de manutención, de movimiento de componentes y productos alrededor del 14% del tiempo, un 1% estamos haciendo inspecciones, verificaciones, perdón, un 5%, un 1% estamos haciendo retrabajos, y luego tenemos toda otra serie de actividades de no valor añadido que se está produciendo. Esto lo podemos ver con la foto global de todo el ciclo, incluyendo lo que hacen las personas y lo que hacen las máquinas. Podemos acotarlo a cuál es el aprovechamiento del tiempo, la distribución de las horas de la jornada solo de las personas, o incluso podemos hacer un análisis individualizado persona a persona, y repito, en función de lo que vemos aquí, pues nos ayuda a poder plantear cuál es el plan de mejora que queremos hacer. Si tenemos mucho tiempo de tareas de valor añadido, pues iremos a entrar con una técnica muy detallada, como podría ser el MTM, para la racionalización de los procesos. Si vemos que tenemos mucho tiempo de movimentación de piezas, pues nos cuestionaremos el layout, o incorporaríamos pues diferentes sistemas de movimentación de las piezas más optimizados. Si vemos que tenemos mucho tiempo en verificaciones o en retrabajos, pues nos cuestionaríamos incorporar sistemas antierror, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto pues tenemos una idea global de cómo hacer el enfoque del sistema de trabajo. Todo lo que hemos visto hasta este momento sería una situación en la que tenemos un proceso que se realiza en una única estación y que lo hace una persona o más de una persona, pero en las condiciones que hemos visto. Los estándares también los hemos de tener que definir cuando tenemos procesos en los que participa más de una persona. Es decir, por ejemplo, tenemos una línea de producción, o tenemos una célula de montaje, o tenemos cualquier situación en la que diferentes personas tendríamos que ser capaces de conseguir que se sincronice el trabajo de todas ellas. Entonces, tenemos diferentes opciones, solución para las diferentes opciones de equilibrado que se pueden presentar en cualquier tipo de empresa.
Me voy a centrar en la primera, que es la más simple, sería un equilibrado de lotes, es decir, aquellas empresas que empiezan a producir un producto hasta que terminan el lote están haciendo el mismo producto, y aquí podemos ver en este grafiquito cómo se van equilibrando, cómo se van equiparando las cargas de trabajo. ¿De qué manera? Pues lo que estamos haciendo es entre las diferentes personas, en este caso tenemos 6 personas con las que distribuir el trabajo, pues vamos modificando cuál es la mejor manera de asignar tareas a las diferentes personas para conseguir pues lo que vemos aquí, ¿no? Unos gráficos pues bastante equilibrados una vez hemos pasado por este proceso de modificación, de asignación de tareas entre las diferentes personas. En una situación como esta, también nos podríamos cuestionar, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, decir, bueno, todo este proceso lo tenemos para 6 personas, pero vamos a suponer que tenemos otra época del año o hemos de prever que en algún momento del año vamos a tener alguna persona de menos. Pues en este caso vamos a redistribuir las tareas, no para 6 personas, sino para 5, y la dinámica de trabajo es la misma, ¿eh? Hasta que consigamos tener pues un equilibrado lo más equiparado posible, pues no pararemos como expertos en la mejora. El resto de sistemas dijéramos, posibles equilibrados, bueno, el funcionamiento conceptualmente es el mismo, es intentar equiparar las cargas de trabajo de las diferentes personas. Lo único que se puede dar, no en una situación de trabajar a lote, sino podríamos ver el ejemplo típico de sector automoción, ¿no? Que se trabaja con un sistema de mix en el que no solo es importante que suceda a nivel global, sino producto a producto en cada puesto de trabajo. Podemos tener células de trabajo en el que los puestos son fijos y las personas son las que se están moviendo a las diferentes operaciones, o la situación más compleja, que es un poco la mezcla de todo ello, en el que no solo hemos de equilibrar las cargas de trabajo por puesto, sino que luego en cada puesto tenemos un montón de personas que además pueden ir cambiando de una estación a la otra, y no solo es importante saber qué sucede estación a estación, sino que tengamos la tranquilidad de que una persona no preveamos que pueda estar a la vez en una estación y en otra, y por eso tenemos pues un control paralelo ya no solo de personas, sino, por ejemplo, una grúa, ¿no? Una grúa pues se puede utilizar en un sitio a la vez, no en 2 sitios a la vez. Bueno, todo esto son las diferentes situaciones que nos podemos encontrar para la generación de estándares. Una vez hemos visto cómo generar y optimizar los estándares, entramos en el tema de bueno, de la retribución variable. Y para entender o recordar cuál es el objetivo de los sistemas de retribución variable, que tendrían que ser que nos ayude a mejorar la competitividad, creemos que es importante comentar el concepto o qué es lo que buscamos a nivel, tengamos un sistema de retribución variable o no, qué es lo que deberíamos de conseguir en cualquier proceso de trabajo. Y lo vamos a hacer con base a un proceso en el que la fuerza de trabajo es de personas, ¿vale? Pero lo podríamos equiparar a la utilización de instalaciones, ¿vale? En este caso, pues suponemos que tenemos aquí toda una serie de personas pues, que tienen su capacidad de trabajo, que son las horas de presencia. En cualquier situación de análisis que hagamos, veremos que estas personas durante un porcentaje del tiempo van a estar haciendo tareas de valor añadido. Durante otro porcentaje del tiempo van a estar haciendo otras tareas necesarias en estos momentos, pero que no añaden valor. Hemos comentado antes, ¿no? Podría ser, pues, retrabajos, verificaciones, transportes de piezas, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, a lo largo del desarrollo del trabajo, pues siempre van apareciendo, pues, incidencias, averías, situaciones que no nos permiten trabajar. Desde el punto de vista de una visión de Lean Manufacturing, está claro que es importante conocer e intentar hacer lo más grande posible el tiempo que estamos dedicando a hacer tareas de valor añadido respecto de todas las horas que tenemos de presencia. Pero también desde el mismo punto de vista, no hemos de olvidar de que mientras que estemos haciendo tareas de valor añadido, puede ser que estemos produciendo producto o elaborando servicios defectuosos, lo cual pues no sería un resultado adecuado. Y por último, lo que hemos de tener en cuenta es que, bueno, que yo esté dedicándome a hacer tareas de valor añadido no significa que esté aprovechando de la manera prevista el tiempo, porque al final podemos estar operando con unos ritmos de trabajo u otros. Lo que de verdad nos va a marcar si la situación va mejorando, va empeorando, es el factor de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la cantidad de unidades que se han producido de manera correcta, medida en tiempo estándar respecto de todo el tiempo que hemos dedicado. Si este indicador mejora, el resultado operativo de aquello que estemos analizando mejorará. Si este resultado disminuye, el resultado operativo global va a disminuir. Y esos
ese es el motivo por el que quería empezar hablando de este desarrollo para acabar, dijéramos, entendiendo de la importancia del factor de la eficiencia. Cuando hablamos de un sistema de retribución variable, lo siguiente que hemos de tener en consideración es qué vamos a controlar. Bueno, yo estoy hablando del sistema de retribución variable, pero podríamos hablar de un mapa de control de proceso, es decir, cuáles son los resultados que obtenemos. Lo primero que hemos de tener en cuenta es cuáles son los factores de control, los indicadores o KPIs que vamos a utilizar. Y aquí nosotros nos gusta diferenciar cuando hablamos de procesos o de personas que realizan tareas más operativas, podríamos llamar personal de mano de obra directa, del personal, dijéramos, que realiza tareas más auxiliares y de complemento y de ayuda a estas otras personas, que podríamos hablar de personal de mano de obra indirecta. En el caso del personal de mano de obra directa, es importante para que la consistencia del sistema operativo y en su caso del sistema de incentivo sea la adecuada, de que contemos con una serie de factores. Por lo menos, podríamos incorporar algún otro o podríamos sustituir alguno de estos por alguno equivalente, ¿vale? Entonces, un factor importante para la mano de obra directa, para el personal más operativo, es el rendimiento. Eso es, si mientras que estoy pudiendo trabajar estoy haciendo lo que tendría que hacer o no. Otro aspecto es el de la eficiencia, que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? O sea, ya hemos visto lo que era, y nosotros recomendamos que en el sistema de operativo tengamos en consideración aspectos que tengan que ver con la calidad, ya sea lo que sucede a nivel de los costes de la no calidad interna, como lo que podrían ser costes de la no calidad externa, es decir, posibles devoluciones o reclamaciones que podamos tener de nuestros clientes. Como decía, pueden ser sustituidos por cosas equivalentes, pueden ser complementados por otros factores. Cada empresa puede tener una necesidad u otra, pero al final el 100% del incentivo tendría que estar compuesto en la proporción que convenga en cada caso, que en cada caso significa que puede ser diferente para cada empresa, puede ser diferente para cada área de cada empresa, puede ser diferente en un momento de la empresa o de aquí no sé cuántos años de la empresa. Esto forma parte de un estudio que hay que efectuar. El reparto en el peso que tenga que tener cada uno de ellos es lo que tienen que consolidar o comprender el 100% de la parte incentivable. Comentaba antes que la mano de obra indirecta, nosotros somos partidarios de que formen parte del sistema de gestión, porque no dejan de ser nuestros recursos y aquellos que pueden ayudar a que los resultados sean lo mejor posible. Y aquí lo recomendable es, aparte de compartir algunos de los indicadores que hemos visto antes, pues incorporar algunos más particulares para cada una de las funciones. Es decir, por ejemplo, para personal de mantenimiento, pues ver cuál es la evolución de los paros por avería o el tiempo que se tarda en reparar una instalación. Es allá donde estas personas pueden ayudar más al resultado global de la empresa. Personal de logística, por ejemplo, pues podemos ver pues cuántas pérdidas tenemos por el hecho de servir tarde o mal los componentes a los diferentes puestos de trabajo o cómo utilizamos el FIFO, ¿no? Con la evolución que tenemos. Bueno, al final se trata de que hemos de definir cuáles son los indicadores que nos convienen y qué peso han de tener en el cómputo global de nuestro control y en su caso del sistema de incentivos para que realmente nos permita que sea un sistema tendente a la mejora continua. Si cada uno de los colectivos tiende a ayudar en lo que puede para reducir los paros y las pérdidas, evidentemente esto nos lo va a permitir. ¿Y cómo vamos a conseguir motivar y comprometer al personal? Pues cuando vean que el efecto directo de que su trabajo se realice de manera más eficiente, eso supone una remuneración variable superior, evidentemente esto nos va a motivar y nos va a comprometer en aquello que al final nos va a dar un resultado común para todos los implicados e implicadas. Llegados a este punto, lo que nos toca compartir ahora es cuáles son los indicadores que convendría considerar en cada caso. Entonces, aquí, como os he comentado antes, en cada situación, cada empresa, en cada circunstancia, esto puede variar. Estamos hablando de un caso concreto específico de uno de nuestros clientes en el que lo que hacemos primero es establecer diferentes colectivos. ¿Por qué? Lo que comentábamos antes, porque cada uno puede aportar aquello que puede aportar donde tiene capacidad de maniobra.
En el caso de operarios y operarias, pues en esta situación, en esta empresa, en esta área, el 50% del total del incentivo y del control depende del rendimiento que se consiga, un 35% de este factor global de la eficiencia que hemos comentado anteriormente y el 15% restante por aspectos que tienen que ver con la evolución de los indicadores de calidad. En este caso, la calidad interna pesa un 10% y la calidad externa un 5%. Cuando nos vamos a un colectivo no tan directo, por ejemplo, el personal que jerárquicamente está en el nivel superior, inmediatamente superior de estas personas, podría ser, en este caso le llaman coordinador de GAP, podría ser un jefe o una jefa de equipo, podría ser este perfil de personal, pues lo que tendríamos sería que una parte de su incentivo en esta empresa se consideró que un 30% en función del rendimiento que conseguía las personas que dependen de estas personas, un 55% en función de la eficiencia. ¿Por qué es más grande que el de la mano de obra directa? Pues porque estas personas tienen un poco más de capacidad de anticiparse a los problemas, de planificar las cosas para evitar todas las pérdidas de eficiencia que se van produciendo a lo largo de la jornada. Y en el caso de los indicadores de calidad, tanto interna como externa, vamos a ver que todos los colectivos se mantuvo el mismo peso. Si nos vamos al siguiente nivel de mando en este caso de producción, que sería supervisor sería los responsables de los coordinadores, pues tiene una foto muy parecida, lo único que el peso del rendimiento es algo inferior y el de la eficiencia algo superior, porque tienen más capacidad para actuar sobre esa situación. Vamos a departamentos que ya no sean de producción. Vamos al departamento, por ejemplo, de mantenimiento. Pues tendríamos una foto equivalente a la que tendríamos con los operarios o las operarias, pero en vez de controlar cuál es el rendimiento que obtienen los operarios o operarias mientras que trabajan en tareas productivas, aquí lo que vamos a ver es, lo vamos a condicionar el 50% de incentivo en función de la evolución de las pérdidas que se produzcan por paros, por averías de mantenimiento. En el caso bueno, este es un aspecto interesante, ¿no? A veces podemos integrar en los sistemas incentivos a personal más técnico, departamentos más técnicos, como puede ser el de planificación. Si en una empresa es importante el orden en el que lanzamos las órdenes de trabajo para poder evitar o minimizar las preparaciones de máquina, etcétera, etcétera, pues interesaría integrar dentro del sistema a este personal y evidentemente el efecto directo de lo que estas personas hacen va en vena a la eficiencia, por lo tanto, fundamentalmente su incentivo va a depender de la eficiencia que se consiga. Y si ponemos un ejemplo equivalente al de mantenimiento, pero con otra función, que serían los carretilleros o carretilleras, pues tendríamos una foto muy parecida con las proporciones que corresponda, según el análisis, repito, efectuado para cada situación de cada cliente que podamos tener. Y lo último que querría compartir con vosotros en relación con los indicadores es que ahora ya tenemos distribuido, en este caso concreto, cómo se va a repartir el 100% del incentivo y ahora lo que tenemos que ver es dónde ponemos el foco. Es decir, bien, estamos hablando de indicadores que vamos a controlar individualmente o colectivamente a nivel global de lo que suceda en la planta. Pues ni una cosa ni la otra. Unos irán por un lado, otros por el otro y otros una mezcla. Y lo voy a explicar con base al ejemplo de los operarios o las operarias. Partíamos de esta distribución en los diferentes conceptos los diferentes indicadores y factores de incentivación. En el caso de esta empresa se decidió que el 100% del rendimiento que se iba a controlar sería el propio, es decir, el que consiguen las personas o aquellos grupos indivisibles de personas que trabajan en una tarea, dijéramos, en equipo, ¿no? Pues eso, una célula de fabricación o lo que sea. En función del rendimiento de lo que consiguen directamente estas personas. En cambio, la eficiencia, si bien un 50% del control va a ser en función de la eficiencia que consigan estas personas por sí solas, en base a los trabajos que hayan realizado, el otro 50% será en función de lo que suceda a nivel global de la planta. Es decir, aquí ya estamos combinando cosas personales o individualizadas con cosas globales de la planta. En el caso de la calidad interna, pues aquí lo que tenemos es, dijéramos, un reparto a 50% de los resultados que se vayan consiguiendo a nivel, perdón, de la sección en la que se trabaja y un 50% en función de los resultados globales de la calidad interna de la empresa. ¿Ok? Y esto es importante porque no solo hemos de ver qué es lo que nos interesa, sino que también hemos de tener en consideración cuál es el nivel de información que vamos a poder disponer que sea fiable, porque a lo mejor queremos controlarlo todo a nivel muy individual, pero no tenemos esa información, como puede suceder
en el caso de esta empresa, con la calidad externa. Es decir, cuando llegaba una reclamación de un cliente o una devolución de un producto, llegar a saber cuál era el foco inicial de esta no calidad era imposible, por lo tanto es un factor que se va a controlar a nivel global en función de lo que suceda a todas las personas, dependerán de lo que haya sucedido en toda la planta. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto cómo se tiene que definir un estándar, hemos visto cómo determinar los tiempos, hemos visto cómo intentar optimizar los estándares, hemos estado comentando que es un sistema de gestión de la producción y un sistema de retribución variable, con los objetivos que tiene de mejorar, de conseguir la mejora continua, mejorar la competitividad y motivar e integrar a las personas a que cada día tengamos mejores resultados. Y hemos acabado concretando un poquitín qué posibles indicadores se podrían utilizar y de qué manera se podrían utilizar. Entonces llegamos al punto en el que empezamos ya a ver cómo utilizar en la práctica el módulo de KPI de incentivos de la suite App Productivity 4.0. ¿Por qué hemos empezado hablando de estándares? Porque cualquier cosa que queramos controlar, ya sea a nivel de indicadores o ya sea para al final acabar, dijéramos, reportando unos incentivos al personal que haya aportado unos resultados mejores que los estándares, siempre lo hemos de hacer comparándonos contra un estándar. Y por eso es fundamental que cuando vayamos a hablar de la gestión de indicadores o del cálculo de los incentivos, que tengamos clarísimo que estos estándares son fundamentales porque es la base contra la que nos vamos a comparar. Los estándares los trabajábamos con el módulo de Process Engineering, ahora estamos en el módulo de KPI e incentivos. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos este es el escritorio general de la aplicación. La aplicación está compuesta por una serie de maestros, por unos informes que son los que nos reportan los resultados de los cálculos que hagamos y luego también en la metodología, dijéramos, de recibir la información de qué es lo que está sucediendo realmente para poder compararlo con lo que tendría que estar sucediendo para ver cuáles son los resultados de los diferentes indicadores que conseguimos. ¿De acuerdo? Entonces, en estos maestros que tenemos por aquí, tenemos informaciones de dos tipos. Tenemos estándares, estos estándares que pueden ser, por ejemplo, las tareas de producción o de preparación que se tengan que realizar, los tiempos estándares, tanto de las tareas de producción como de preparación. La relación de los productos. Bueno, todo esto es importante mencionar que todos estos estándares a los que me voy a referir, si nosotros tenemos el módulo de Process Engineering, aparte del de KPI e incentivos, toda esta información ya la tenemos. Está, dijéramos, dentro de la aplicación, es una información compartida, por lo tanto, ya lo tendríamos aquí. En el supuesto en el que esta información o sea, que nosotros no contáramos con el módulo de Process Engineering, evidentemente podemos trabajar con un módulo o con el otro o con los dos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema porque esta información se puede incorporar al software o en el caso en el que contáramos con sistemas ERPs o sistemas de control de presencia del personal o lo que sea en la empresa, evidentemente podemos trabajar de manera integrada, podemos integrar los sistemas y la información pues estaría también en una única fuente y beberíamos todos los demás desde allí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, como decía, las tareas en sus tiempos, los productos, tenemos también la estructura física de la instalación, de nuestras instalaciones, es decir, los diferentes puestos de trabajo o maquinaria que tenemos, las secciones en las que tenemos distribuido nosotros la información. Esto sería, dijéramos, lo que podríamos denominar estándares que, como comentaba, pueden estar directamente en el módulo de Process Engineering, pueden estar allá donde la empresa los tenga y trabajar de manera integrada, o en su defecto los podemos incorporar directamente en la sección. En estos maestros también tenemos otro tipo de información que podríamos denominar información configurable en el módulo de KPI incentivos, que es modulable para cada empresa, para cada sección, para cada área. Bueno, ya lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, tenemos una serie de información que lo mismo la podemos tener en otros sistemas de la empresa y por lo tanto tenerla integrada. Por ejemplo, tenemos información en relación con los empleados y las empleadas. Es decir, pues podemos tener algo que si tenemos el sistema de incentivos es fundamental muchas veces para calcular la tarifa con la que pagar en función de resultados, que es el grupo profesional, la categoría de las personas que realizan el trabajo.
hemos de tener establecidos los colectivos de los empleados y empleadas, es lo que comentábamos antes. Hemos de diferenciar cuando realizamos tareas de producción o operativas, cuando hacemos tareas de mantenimiento, cuando hacemos tareas de mando intermedio, intermedia de producción, etcétera, etcétera. Hemos de tener, en algunos casos es importante, el tipo de empleado a nivel de contrato, si es una empresa, una persona que tiene un trabajo indefinido, un trabajo temporal, etcétera, un contrato temporal, etcétera, etcétera, y la relación de todos los empleados y empleadas que tenemos en la empresa, que repito, todo esto lo podemos tener directamente en los sistemas en los que ya los pudierais tener cualquiera de vosotros y simplemente bebemos de allí. Aparte de esta información, también podemos tener este capítulo, dijéramos, de imputables. ¿Esto qué es? Pues las categorías de trabajos. Albert, Pues, Albert, sí, disculpa, no sé si sí. estás compartiendo la aplicación. No estamos con el escritorio y Vale, estoy con el escritorio de la presentación. Ahora iremos a la presentación, a la aplicación. perfecto. ¿Vale? Se ve en el escritorio, ¿verdad? Sí, sí, correcto, sí. Sí. Vale, entonces aquí vemos diferentes categorías de trabajos. Esta parte de aquí veremos ahora en la aplicación que es fundamental, que son cómo categorizamos cada cosa, porque en función de esto veremos cómo lo va a tratar la aplicación a efectos de cálculo. Y los imputables serían todas las, dijéramos, códigos que todas las empresas tienen para decir, oye, pues ahora estoy parado por este motivo, ahora estoy haciendo este proceso de producción, ahora estoy haciendo este cambio de modelo, ahora estoy haciendo una limpieza. ¿Vale? Y por último, lo que hemos de configurar son los indicadores que hemos visto antes, eficiencia, rendimiento, etcétera, etcétera. Hemos de configurar los periodos de cálculo y de control que queremos tener, los objetivos y, por último, configurar las tarifas, que en cada caso, pues en cada empresa va a convenir tenerlo de una determinada manera. Entonces, sabiendo lo que tendría que pasar, que son los estándares, sabiendo cómo tiene que comportarse la aplicación, sabiendo, porque podemos beber de un sistema MES o del módulo de Dynamic Balancing de la aplicación a Productivity 4.0, o en su defecto tenemos la posibilidad de cargar esta información directamente en la aplicación, con todo ellos con la que al final conseguimos disponer de los informes de tanto de resultados de los indicadores como de los incentivos. Y ahora sí, sin más dilación, Eduard, pues pasamos a la aplicación y podemos empezar a entrar en cada uno de estos módulos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es en los empleados, pues los grupos profesionales. Esto cada empresa se puede configurar según lo que diga el convenio, los diferentes grupos profesionales o categorías que tenga. Los colectivos, aquí es donde diferenciamos lo que hemos visto en la presentación inicial, si se trata de gente de mantenimiento, de logística, operarios, supervisores, etcétera, etcétera, el tipo de empleado y, por último, al final, toda la información, dijéramos, coordinada, es decir, la relación de las diferentes personas de la empresa con su codificación y su nombre. Lo vinculamos con la categoría profesional, grupo profesional, el tipo de contrato y, en su caso, en qué sección están realizando las diferentes tareas. La clasificación de los trabajos en la imputación, ¿a qué nos referíamos? Pues nos referíamos a que, aparte de conocer si estamos haciendo tareas operativas o estamos atendiendo alguna incidencia directa o indirecta, esto es una de las claves del programa. Aquí, para cada cosa que nosotros podamos fichar, hemos de decir cómo se va a comportar el programa. Por ejemplo, si estamos haciendo tareas de producción a control, en esta empresa en concreto, pues decimos que esto se va a contar en el cálculo del rendimiento, va a formar parte del numerador de la eficiencia y del denominador de la eficiencia. En cambio, cuando estemos haciendo una preparación de máquina, controlaremos rendimiento, pero no sumará en el numerador de la eficiencia, etcétera, etcétera. Veremos cuando tenemos situaciones especiales, que todas las empresas tenéis, personas que están en proceso de formación, de adaptación a un puesto de trabajo, cómo se ha de comportar. Bueno, a veces también tenemos pues personas que están atendiendo horas sindicales. Todo esto, al final, lo que estamos haciendo es definiendo cómo vamos a hacer los diferentes cálculos. Una vez tenemos, dijéramos, el personal y la clasificación clara, pues podemos ir a la estructura de la planta, los diferentes puestos de trabajo, que repito, los podemos tener en el módulo Process Engineering, lo podemos tener en nuestro sistema, el que sea. Cada puesto de trabajo nosotros lo vamos a vincular con una sección para que luego podamos hacer compilación de información, como hemos visto antes, que nos puede interesar por sección, y las secciones las tendremos predefinidas. Y una cosa importante es que en cada sección le hemos de poder decir cuáles son las diferentes categorías de imputación que le vamos a poder incorporar y quién va a poder informar. Esto es importante para que no informemos donde no debemos en la práctica.
Una vez tenemos esto previsto, podemos hablar de la parte, dijéramos, de estándares. Es decir, podemos tener los tiempos para cada una de las operaciones hechas en un determinado puesto de trabajo para realizar no sé qué producto, pues vamos a tener los diferentes tiempos que, repito, si tenemos el módulo de Process Engineering, pues estaría directamente allí. Podemos tener los diferentes productos. Y una vez tenemos esta información, ya solo nos quedaría generar los indicadores. En este caso, pues tenemos en esta empresa rendimiento, eficiencia, calidad interna y externa y tenemos otros aspectos, dijéramos, para personal más indirecto. En estos indicadores, una de las cosas que hemos de hacer es establecer para cada periodo de liquidación qué nos podemos encontrar. Es decir, al final nosotros lo que vamos a hacer es comparar la realidad con lo previsible, con el objetivo. Entonces, en función de dónde estemos respecto del objetivo, pues vamos a decir cuáles son los puntos de corte para decir si estamos en una situación estándar, no sé cuánto mejor o no sé cuánto peor. ¿Para qué? Para posteriormente poder decir cuánto se va a pagar en función de cuál es el resultado que realmente se haya podido conseguir. Los periodos de liquidación o de control, bueno, aquí tenemos periodos mensuales naturales, pero hay empresas que los incentivos los controlan desde el día 22 hasta el día 21. Pues todo esto se puede configurar para que efectivamente pues, podamos tener el control que realmente convenga. A nivel de objetivos, pues si me dejáis que filtre un poquitín la información para que se vea una cosa más limitada, pues podemos filtrar, decir, oye, pues los objetivos de eficiencia para el mes de abril de la sección de estampación será 57% y en cambio la eficiencia en soldadura para ese mismo periodo el 76%. Eso es contra lo que nos vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? La realidad, lo que ha sucedido idealmente. Y terminamos con la configuración de las tarifas, es decir, en el momento en el que, voy a filtrar también para que no tengamos más información de la necesaria. Si nos vamos a un periodo concreto y a una sección, lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues ¿qué vamos a querer pagar para el colectivo de operarios? Porque pues, vamos a hacer lo mismo con los diferentes colectivos en función de los resultados. Bueno, aquí es donde establecemos el reparto, la eficiencia, hemos dicho, el 50% en función de lo conseguido, 50% en función del global de la planta. Pues si la situación es estándar, ¿qué vamos a pagar? Pues en el supuesto en el que consigamos un resultado como mucho un 2% por encima o por debajo del objetivo, 0,74 euros por hora. ¿Que la situación va mejor? Pues podemos pagar 0,90, 1,07 o lo que sea. ¿Que va peor? Pues podemos pagar no sé cuánto menos. Aquí es donde establecemos cuánto se va a poder pagar o cuánto va a convenir pagar en cada una de las circunstancias. Entonces, partiendo de qué es lo que los estándares de cómo hemos configurado el programa para cada colectivo, para cada periodo, para cada situación y de la realidad que lo vamos a captar del sistema MES, del Dynamic Balancing o de donde sea, al final lo que vamos a conseguir es unos resultados que con toda la sistemática de cálculo que le hemos dicho, pues nos va a hacer el cálculo de una manera concreta. Voy a buscar una persona que sé que tenemos información seguro de ella, siempre y cuando lo escriba bien. Lo conseguiré. Más que nada por saber que tenemos información, al final lo que tenemos aquí, ¿qué es? Pues es una persona, por ejemplo, que ha trabajado en la sección de estampación y soldadura, es decir, ha ido cambiando de área. En la primera ha conseguido un rendimiento de un 126%, en la segunda un 109%. En su conjunto tiene ponderadamente un 120%. En cambio, en eficiencia, pues tiene un resultado propio de 50% en un área y de 79% en la otra sección. Con todo ello ha conseguido un 49%. Si nos comparamos contra el objetivo que tendría que haber sido un 52%, estamos 5 puntos por debajo. Esto ya os adelanto que a nivel de incentivo vamos a cobrar o poco o nada. En cambio, aspectos que tienen que ver con la calidad interna o calidad externa, un resultado negativo es bueno porque hablamos de costes. Si se reduce el coste de la no calidad, pues eso es bueno. Entonces veremos cuando estos, dijéramos, serían los resultados de los indicadores, de cada uno de los indicadores, con el detalle de dónde viene cada uno de estos valores. Y si nos vamos a esta misma persona a efectos de cálculo de incentivo, pues lo que veremos es el resultado económico de estos resultados
que son los siguientes. En rendimiento, pues hemos cobrado 196 euros por el rendimiento que hemos conseguido en la sección de estampación y 79 en la de soldadura. Estos son 276 euros. Hemos cobrado nada por la eficiencia y hemos cobrado pues 48 euros y 29 euros por la calidad interna y externa. En su conjunto, esto nos reporta 354 euros con 96 euros en el caso de esta persona, consecuencia de la estructura del sistema de control, los estándares que hay, la realidad de lo que ha sucedido y los cálculos previstos en el sistema. De acuerdo, entonces, no sé, Eduard, yo si te parece, como exposición de la aplicación eh, sería suficiente. Eh, a partir de aquí, pues no sé Muy si bien. tenemos algún tipo de consulta o lo que sea. Perfecto, sí, pues muchas gracias Albert por mostrarnos cómo podemos optimizar y mejorar los estándares y también sobre todo el tema de la utilización del módulo de KPIs para poder parametrizar las retribuciones y los recursos KPIs, etcétera, siempre dentro de la mejora continua. También dar gracias a David por la presentación de la suite y darnos un marco de utilización de la herramienta. Y ahora pregunta aquí que dice, ¿qué ocurre con los cálculos de indicadores de los incentivos si una persona tiene que cambiar de puesto dentro del mismo día o turno? Sí, bueno, de hecho, en el ejemplo este que hemos puesto, hemos visto una persona que estaba trabajando ya no solo en un diferente puesto de trabajo, sino en diferentes secciones. Bueno, la información que se recibe eh, nos denota esto, ¿no? Nos denotaría que una persona ha podido trabajar en diferentes situaciones. El programa, el hecho de disponer de los colectivos configurados en el software es para que, en función de qué tarea has hecho, el programa entiende a qué colectivo has estado asociado, a qué colectivo está asociada esa tarea, en qué puesto de trabajo, en qué sección, y efectúa el cálculo individualizado de cada una de las situaciones por separado y luego se compila para obtener un resultado global, ya sea de los indicadores, ¿no? Como hemos podido ver antes, esta persona trabajaba en dos secciones y tenía un rendimiento obtenido en una sección y otro rendimiento en otro. Luego, evidentemente, se ha de compilar para saber cuál es el resultado final. Lo mismo sucede con el resto de indicadores. Y a efectos económicos del incentivo, pues lo mismo. Si cada una de las tareas que hago, si cambio de puesto, esto es una área diferente y esto tiene unas tarifas horarias diferentes en función de resultados, pues el cálculo se hace de manera precisa en función de allá donde hayas realmente aportado cada una de las tareas que hayas desarrollado. Aquí también hay otra pregunta que también está relacionada. Creo que la has contestado un poquito ya con lo que has comentado, que es, ¿y si se ocupan puestos de trabajo o responsabilidades diferentes con distintos indicadores o tarifas? Sí, Tampoco sí, yo creo que la respuesta está dada porque habitualmente son algunas cosas que suelen salir cuando comentas los temas de los incentivos, ¿no? Y ya, dijéramos, son sí, aspectos que van ligados de alguna manera. Decir, oye, si cambio de puesto, si cambio de función, bueno, ahora estoy recordando, tengo un cliente que en determinados momentos por la razón que sea, hay personal que durante un mes hacen de asistentes de producción y en otras épocas hacen de oficiales de producción. Y esto, pues, dentro del mismo mes, pues, evidentemente se tiene que controlar de manera independiente y al final compilar toda la información para tener un resultado global. Mm. Otra pregunta que también nos hace Javier en este caso, en cuanto a los incentivos vinculados a la calidad externa, en procesos de ciclo largo o muy largo, ¿recomendáis utilizarlo? Puede que desde su intervención en el producto hasta que se ejecuta el devengo se produzca una desincronización, haciendo que el Sí, incentivo deje de serlo. sí, esto es un aspecto en el que yo consideraba que no teníamos que dar tanto detalle en la presentación, pero sí en la respuesta a la consulta. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque es verdad, hay algunos aspectos, y fundamentalmente son aspectos que tienen que ver con la calidad externa, que tú a lo mejor has producido esa no calidad en enero y te llega la reclamación del cliente en noviembre. Entonces, nosotros y esto ya es una cuestión de configuración del sistema de incentivo, ¿eh? Y luego el software evidentemente funciona de esta manera. Lo que hacemos es, en vez de controlar las cosas periodo a periodo, hacer, dijéramos, dejadme decir, un acumulado de X meses. Vamos a suponer que digamos, mira, pues lo vas a controlar
en cada mes en función de lo que ha sucedido en los últimos 6 meses. Pues en junio controlaremos lo que ha sucedido desde enero hasta junio, en julio desde febrero hasta julio, en agosto desde marzo hasta agosto, es decir, o anualmente o lo que sea. Es decir, hemos de hacer un análisis adecuado de cuál es la temporalización con la que nos llega esta posible reclamación e ir acumulando información también acumulada porque, claro, una reclamación, a lo mejor te llegan todas las reclamaciones en un único mes y aparentemente en un mes lo tienes todo perfecto y en un mes lo tienes todo horrible. Entonces, de alguna manera lo tienes que amortiguar para que esto tenga sentido a nivel de control y de efecto en resultados y en incentivos, si es que es el caso. Ujú. Otra pregunta, en este caso de Paul. Dado que ya se monitorea la actividad de las personas, ¿este aplicativo podría pasar a ser un mes literalmente? ¿Tenéis pensada esta evolución, manteniendo las mejoras del sistema SMED, cálculo de incentivos, añadiendo la polivalencia, SGA, etcétera? Sí, de hecho David lo ha comentado al principio, es decir, el módulo de Dynamic Balancing tiene varias de las funcionalidades que tiene un sistema MES. No todas, pero varias de ellas y alguna más, porque te permite hacer alguna cosa adicional como reconfigurar los equilibrios en función de la realidad que te estás encontrando. En cualquier caso, no solo hemos pensado, sino que ya tenemos este módulo y si hay alguna otra funcionalidad que entendamos que todavía no tenemos y que convendría que estuviera dentro del software, evidentemente, eh, estamos abiertos a poder complementar y alimentar con todo aquello que pueda aportar más valor a la aplicación. De hecho, si me permites, añadiré un comentario que igual tenía que haber explicado al principio. La suite a Productivity 4.0 tiene estos tres módulos que hemos comentado, ¿no? La parte de Process Engineering, que es propiamente para la ingeniería de procesos, la parte del Dynamic Balancing, que es para meter en la coctelera las órdenes de fabricación, la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de personas, hacer la planificación, hacer un seguimiento, monitorizar y detectar posibles desviaciones y tener la posibilidad de actuar a tiempo real. Y luego la parte digamos, de la consolidación de indicadores, de KPIs y del cálculo de incentivos. Luego tiene otro módulo que es una aplicación para tablet y teléfono inteligente para la captura de datos en planta de la parte de ingeniería. Eh, no es necesario tener las tres, es decir, nosotros tenemos bastantes clientes que ya tienen su sistema MES y lo que hacemos es integrar lo nuestro con su sistema MES y hacer que se hablen. O con los RPs, o con los PLMs. Nosotros nos hemos quedado, de hecho, antes al Dynamic Balancing, antes de ponerle el nombre de Dynamic Balancing, que es más adecuado, le llamábamos Mini-MES, porque tiene estas funcionalidades de los sistemas MES. Lo que pasa es que los sistemas MES tienen otras muchas funcionalidades que no son exactamente ni lo que es nuestra especialidad, ni tenemos la pretensión de tener un MES, pero sí estas funciones. Muy bien. No veo más preguntas en la lista, así que ya nos hemos ido un par de minutos del tiempo. Ya no nos queda, pues eso, pues daros las gracias por haberos conectado y por haber estado. Espérate, que aquí ha aparecido una pregunta más. Dice, a nivel de instrucciones de trabajo dentro del módulo de Process Engineering, el operario, ¿cómo visualiza las instrucciones de trabajo? David, estás muteado. Aquí hay varias posibilidades. Una es el propio sistema tiene sus plantillas de reporte de información estándar o se adaptan los diseños a los diseños a las plantillas que tienen las empresas clientes que incorporan la aplicación. Esto es en el caso en que se reporte, vamos a decir, en papel, en PDF. Luego tenemos algún otro cliente que ya tiene sus plantillas de gestión de información dentro de su sistema de gestión documental y entonces en este caso lo que hacemos es enviar paquetes de información para que los puedan visualizar en sus monitores en planta o en los dispositivos que utilicen en la planta. Y luego, una de las funcionalidades que no hemos comentado del Dynamic Balancing también es esta. Es decir, el Dynamic Balancing tiene otra funcionalidad paralela adicional que es que se consulta desde la planta a tiempo real la lista de materiales, las instrucciones de trabajo, las herramientas necesarias, directamente consultándolo en la base de datos. Es decir, que se hace 3 minutos que el ingeniero de procesos
ha actualizado un tiempo o un proceso o una fotografía de la instrucción visual de la ficha de instrucción de trabajo, en el momento en que la consulte, como a lo que accederá no será un documento que está en un repositorio documental, sino que está directamente consultando con la base de datos, va a tener siempre la última versión de la información. Si durante esa madrugada se ha hecho una sincronización de la lista de materiales, pues la lista de materiales que consulte desde la monitorización del módulo de Dynamic Balancing va a ser la última actualización de la información. Entonces, bueno, eso, si nuestro sistema está aislado en una empresa, pues todo sale del sistema. Si está integrado con otros sistemas, pues podemos llegar al nivel de integración necesario y o adaptarnos a los sistemas que ya tiene la empresa implementados. No queremos cambiar nada nosotros, ¿no? Pero Perfecto. si quieres, nos envías luego un email y quedamos en un momento individualizado y te lo podemos enseñar, o incluso pues podemos visitar en la empresa y haceros allí una presentación real. Perfecto. Pues creo que ahora sí ya no hay más preguntas, así que ya solo queda desearos un feliz día. Muchas gracias por haberos conectado a la sesión de hoy. Gracias, Albert, gracias, David, pues bueno, pues por compartir este conocimiento. Y sabéis que podéis contactar a nosotros a través del buzón de consultas, a través de email, a través del formulario de contacto que hay en la web. Podéis suscribiros en nuestros newsletters y, evidentemente, podéis encontrarnos en redes sociales. Así que, bueno, sin más, que tengáis un día genial, una semana genial y nada, nos vemos en próximos seminarios web. Perfecto. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias a Gracias. todos.